Créditos a su respectivo creador Harry Serpus Slytherin Capítulo 1 Primero y ante todo, lo siento en el alma estos meses de ausencia y dejar colgado mi primer FAEC. He tenido varios problemas que no voy a nombrar y después de tanto tiempo voy a tener que volver a mirar en qué dirección voy a llevar el FAEC de Naruto. Mientras tanto aquí tenéis otra idea que se me había pasado por la cabeza, dejadme los comentarios para saber qué pensáis de ello. Personas hablando, lenguaje parcel, pensamientos de las personas, capítulo 1, el niño que fue olvidado dolor. Era todo lo que podía sentir en este momento mientras volvía poco a poco al mundo de los vivos. Pero dicho dolor no provenía de una dolencia física, sino sentimental. Su corazón había estado gritando en agonía día tras día durante los últimos 3 años. Pero los últimos meses habían sido de lejos el peor suplicio que había experimentado jamás. Desde la caída del mayor mago oscuro del siglo, Lord Voldemort o como lo llaman la mayoría de la población mágica, el que no debe ser nombrado, su vida había empeorado gradualmente hasta convertirse en una tortura diaria. Harry James Potter, ese era el nombre del niño que había sido víctima de su propia familia. No os equivoquéis, jamás sufrió maltrato físico, sufrió algo mucho peor, negligencia. Las heridas del cuerpo pueden sanar fácilmente, ya sea por una poción o de forma natural. El daño hecho al corazón, eso ya era harina de otro costal. Desde que su hermano Charles Lilian Potter venció, por así decirlo, al Señor Oscuro se había convertido en el centro de atención, tanto dentro como fuera de su casa. Los magos de todo el país, llenos de gratitud, lo reverenciaban como a un héroe y empezaron a llamarlo, el niño que vivió. La publicidad y la fama que recibió su hermano no solo se extendía a su propia persona, sino también a sus padres dejándolo a él en segundo plano. En el momento no le importaba todo eso, lo único que quería era olvidar esa noche, donde oyó con sus propios oídos cómo moría su abuelo Charles Sr. en el piso de abajo de la casa donde se habían escondido en el Valle Gatrick y lo que es peor, vio con sus propios ojos como su querida abuela Dorie murió pidiendo piedad por la vida de su hermano y la suya propia. Por desgracia era un recuerdo que jamás olvidaría. Su hermano tenía el recuerdo de esa noche en la forma de una pequeña cicatriz en forma de rayo en su frente. Su cicatriz la llevaba en la espalda. Cuando el niño de 4 años se puso encima de Charles en un intento desesperado de protegerlo de ese monstruo, el mago oscuro se divirtió marcando su espalda lenta y dolorosamente antes de sacarlo de en medio. El resultado fue una larga y continua cicatriz que se extendía de izquierda a derecha haciendo varias curvas y piruetas por toda la parte superior de la espalda acabando en su hombro derecho donde se podía distinguir la cabeza de una serpiente con la boca abierta. Por extraño que pareciese, Voldemort se tomó su tiempo y fue muy meticuloso con su tortura dejando una marca macabra, pero no por ello menos elaborada, muy similar al tatuaje de una serpiente grabada a fuego en su cuerpo. Ese fue un momento traumático para la joven mente del niño y lo único que deseaba era estar en los brazos de su madre, pero no podía ser. Por un lado estaban las muertes de sus abuelos y por otro su atención estaba plenamente en su hermano pequeño. No le gustaba pero lo entendía. Era un momento difícil para su familia, incluso el pequeño podía parcialmente entender sus motivos y estuvo dispuesto a callar por el bien de su familia. El problema vino cuando su opinión se tuvo cada vez menos en cuenta, poco a poco su presencia se hizo cada vez menos notable en casa e incluso fuera de ella. Sus padres se dejaron atrapar por la fama del momento dejando de lado su primogénito y centrándose enteramente en Charles. Esa negligencia pronto se convirtió en abandono y finalmente su presencia dejó de ser notada. El pequeño Harry hizo todo lo posible por llamar la atención de sus padres, centrándose en sus autoestudios en diversos temas tanto mágicos como muggles para hacer orgullosos a sus padres, haciendo hazañas increíbles de magia accidental dignas solo de los más grandes magos a tierna edad, todo ello en vano. El joven Potter solo pudo ver dolorido como su familia lo dejaba de lado impotente ante su situación. Incluso en sus cumpleaños, a pesar de haber nacido el mismo día que su hermano pequeño, siendo el 31 de julio,
fue ignorado por sus padres olvidando completamente que este también era el día que nació. Incluso los invitados no le prestaban atención, demasiado centrados en Charles, aunque debía admitir que no reconocía a casi ninguno de ellos. El único al que podía reconocer era Remus Lupin, o lunático como lo llamaba su padre, y tampoco es que le hiciera demasiado caso, estaba más centrado en su ahijado que pasaba a ser el cumpleañero, y no era él. Fue en esos momentos donde echaba de menos a sus propios padrinos, el tío Kenutou y la tía Alice. Sirius Orion Black, o Kenutou para los amigos, fue el mejor amigo de su padre desde que estaban en Hogwarts y también el mejor padrino del mundo. Era, por así decirlo, un niño grande y un bromista consumado, pero a pesar de ello el amigo más leal que una persona podría desear. Desde esa fatídica noche no lo había vuelto a ver y lo único que obtuvo de sus padres fue una bronca por siquiera mencionar el nombre del traidor. Harry nunca creyó las afirmaciones de su padre, obstinado hasta la médula siguió pensando que su padrino era inocente y que tuvo que haber algún error. Alice Sofía Longbottom por otro lado era la mejor amiga de su madre que también era la madrina de Neville, el hijo de Alice. Con dicha relación presente podrían considerarse hermanos espirituales, aunque, de ser el caso, no era un muy buen hermano, teniendo en cuenta que la última vez que lo había visto, el niño tenía apenas unos meses de vida. Las pocas veces que había conseguido la atención de su madre y sacó el tema, obtuvo solo respuestas vagas que lo dejaron con más preguntas que respuestas, pero algo tenía claro, le había pasado algo grave y su madre no quería tocar el tema. Con todo este panorama en su sitio y empeorando día a día, era inevitable que alguna tragedia sucediese. El punto de no retorno llegó el día de su 7º cumpleaños. Como pasó con sus 2 últimos cumpleaños, fue ignorado completamente, ni siquiera reconocieron su presencia, aunque ya se había acostumbrado. El dolor palpitante en su pecho no había disminuido ni un ápice, pero aún era tolerable, pero lo que realmente lo desgarró por dentro fue la proclamación que hizo su padre después de que Charles soplara las velas de su pastel. Lily, que llevaba una enorme protuberancia en su estómago, mostrando su embarazo de casi 9 meses, se puso al lado del más joven Potter mientras sonreía por todo lo alto. James nombró a Charles como heredero de la noble y más antigua casa de los Potter. En ese momento, el mundo de Harry se derrumbó, había tenido que estudiar por sí mismo, cocinar su propia comida y cuidarse a sí mismo porque sus padres ya ni siquiera le hacían caso. Pero con todo eso aún guardaba la esperanza de que su familia acabaría reconociendo finalmente su presencia. Al parecer, fue un necio. Lo habían desechado como heredero como si no valiera la pena, peor aún, como si no existiera. El niño con los ojos ahora muertos, salió de la mansión Potter y se dirigió hacia el bosque sin darse cuenta siquiera de lo que hacía o a dónde se dirigía. Solo querría alejarse lo más humanamente posible de ese hogar el cual ahora ya no podía llamar suyo. Cuando la realidad lo golpeó, fue como si lo apuñalaran repetidas veces en el corazón y ya no pudo más. Se derrumbó de rodillas al suelo y lloró todo su dolor, sus esperanzas destrozas y más aún, la pérdida de su familia, porque eso había pasado. En la mente de los Potter, Harry James Potter ya no existía o simplemente ya no tenía relevancia en sus vidas, lo habían olvidado y, de cierta manera, abandonado. Harry lloró durante horas todo su dolor sin percatarse de los pequeños reptiles que estaban entre los árboles observando al joven, no como un aperitivo, sino con compasión y dolor por no poder ayudar. Ellos querían acercarse pero no sabían si debían. No había muchos humanos que apreciaran su especie y podrían asustar al niño sin querer. Aunque la verdadera pregunta era, ¿por qué siquiera les importaba? Eran serpientes, iban cada una por su lado excepto si tenían que procrear, si entre los de su propia especie ya eran hostiles, ¿por qué se preocupaban por un humano que no habían visto nunca? La pregunta quedó sin respuesta, pues el exheredero se levantó del suelo, seguía con los ojos muertos pero ahora ligeramente enrojecidos debido al llanto que se prolongó durante horas. Miró hacia el cielo dándose cuenta que se había hecho de noche y volvió hacia la mansión. No es que tuviera muchas ganas, pero no tenía otro lugar al que ir.
Pero mientras caminaba comenzó a recordar los últimos años, su dolor, su soledad y lo que era peor, su existencia. Todos se negaron a reconocerlo como a un ser vivo, todos se negaron a reconocer su existencia. ¿Todo para qué? Para su hermano pequeño consentido que por obra de un milagro de Dios logró sobrevivir. ¿Realmente se merecía este suplicio que era su vida solo por un capricho del destino? En ese momento, una chispa de odio creció en el interior del niño, y ese fue suficiente para causar una reacción en cadena que lo mandó volando por los aires. En pleno aire, el pequeño pelinegro veía al vacío con incredulidad. Mientras estaba sumido en sus pensamientos había atravesado la barrera que protegía la mansión. Dicha barrera estaba atada al dueño de la casa y reaccionaba a las necesidades y deseos de dicho dueño. La barrera repelaría a cualquier persona con malas intenciones hacia el dueño de la casa y eso incluía el odio. La simple chispa que se había encendido en el corazón de Harry fue suficiente para mandarlo a volar fuera de los terrenos, reafirmando una vez más la conclusión a la que había llegado. Los Potter ni siquiera se acordaban de él. De otro modo, a pesar del odio recién adquirido por su, ahora, exfamilia, las barreras no lo habrían echado de los terrenos. Lo que antaño fue una pequeña chispa se convirtió en un fuego rencoroso que lo llenó de rabia. Quiso gritar todo su odio, toda su ira, pero todo sonido que iba a exprimir murió cuando en su lugar, su garganta se llenó de agua. El pelinegro se había caído al río, o más bien, las puñeteras alas lo habían tirado, pero poco importaba en ese momento pues la corriente era muy fuerte y se los estaba llevando rápidamente. Intentó sacar la cabeza fuera del agua, en vano. Lo único que pudo hacer fue evitar los pedruscos y rocas que estaban en su camino mientras trataba de luchar contra la corriente. Pero todo tiene un límite, y el de Harry llegó cuando se golpeó la cabeza contra una roca y cayó inconsciente. Fue con gran pesar que recordó todo lo sucedido hasta ahora mientras recuperaba sus sentidos poco a poco hasta que abrió los ojos. Harry se quedó en silencio observando el techo con una sola idea en mente, que esta no era su habitación. Aunque claro, como iba a hacerlo, ya ni siquiera podía entrar en la mansión Potter. El niño se enderezó poco a poco mirando a su alrededor. Estaba en una habitación finamente decorada, el techo pintado en negro con dos lámparas de araña de color plata colgadas del techo, los muros pintados con barras anchas de color verde y plata sucesivamente con candelabros de plata donde el verde era prominente y un enorme ventanal detrás de su cama donde, si se mirara se podría observar un enorme jardín bien cuidado. Por cierto, la cama de madera negra en cuestión y con el colchón más cómodo sobre el que había dormido jamás era tan grande que tenía espacio suficiente como para albergar 5 personas, con enormes postes a los extremos que soportaban las barras donde colgaban unas cortinas corredizas de color verde esmeralda a juego con los colores de verde y plata de las sabanas. Los otros muebles eran igual de esquistosos, siendo una cómoda a su derecha y un enorme armario a su izquierda al lado de otra puerta que, posiblemente, llevara al baño. Justo al lado de esos dos muebles se encontraban 2 largas estanterías, también de madera negra pero totalmente vacías. Justo enfrente de él pudo ver una puerta doble de madera del mismo color y a la izquierda de esta, una enorme mesa con una silla a juego para el estudio. El pelinegro dedujo que se encontraba en la casa de un mago. El estilo victoriano no era muy común para los muggles en estos días. Lo más seguro, un pura sangre adinerado visto la finura de la habitación, y lo más probable es que no fuera una casa, sino una mansión. Harry detuvo sus reflexiones cuando oyó la puerta abrirse y todo su cuerpo se tensó, preparado para lo que estaba por venir. Cuando observó al recién llegado, era un anciano calvo con un bigote y perile ligeramente larga y puntiaguda de color gris con unos ojos grises a juego. Llevaba también una túnica verde bordada de plata con varios anillos del mismo color en sus dedos y por último pero no menos importante, un colgante, o más bien un relicario de color amarillo con el símbolo de una serpiente verde esmeralda en el medio formando una S. El niño estaba muy intimidado por la presencia del anciano, y con razón. Su postura,
Sus gestos y el aura que exudaba lo hacían parecer increíblemente intimidante, pero cuando miró a los ojos del anciano reconoció un sentimiento que no había experimentado en años: cariño y esperanza. El cariño que hace años no había visto en los ojos de sus, ahora, expadres, y la esperanza que reconoció cuando antes se miraba en el espejo pensando que las cosas iban a mejorar. No estaba seguro de lo que quería el anciano, pero estaba claro que no tenía malas intenciones, o al menos eso podía ver en sus ojos. «Veo que ya has despertado. ¿Cómo te encuentras?», preguntaba el anciano acercándose a la cama, mientras lo miraba expectante, casi ansioso. El pelinegro parpadeó confuso ante la mirada que les estaba dando el anciano, pero aún así contestó vacilante: Bien, señor. Gracias por salvarme. Mi nombre es Harry Potter». La sonrisa de alegría que puso el desconocido a su respuesta lo dejó muy desconcertado, pero tan rápido como apareció, se fue dejando al anciano con una mirada pensativa. El silencio se prolongó durante minutos hasta que Harry ya no pudo más. «Disculpe, pero ¿quién es usted?». La voz del pelinegro sacó de sus pensamientos al anciano, que parecía bastante incómodo. «Disculpa mis modales, Harry, es solo que, bueno, yo». Dio un profundo suspiro antes de seguir. «No sé cómo decirte esto sin que suene como una mentira o una broma, pero dudo de nuevo antes de tomar su decisión». Suspiro de nuevo. «En fin, a la mierda, como dicen los muggles. Mi nombre es Salazar Slytherin y tengo la fuerte sospecha de que eres mi heredero». Capítulo 2. El pasado de Salazar. Harry se quedó de piedra. No podía pensar en nada debido al choque de la información. En su joven mente las palabras del anciano eran sorpresas y, pero sobre todo, totalmente ridículas. Ni siquiera podía formular un pensamiento coherente. Ni siquiera podía empezar a contar en numerosas preguntas, insultos y réplicas que se estaban formando en su mente en ese momento. ¿Una broma? Pues claro que era una broma. ¿Quién iba a creerse semejante farol? El niño iba a decir algo, pero su respuesta murió en cuanto volvió a mirar los ojos del anciano. Era serio. Realmente lo decía en serio. «Oh, Merlín». Este anciano no mentía, pero la única otra opción factible era que estaba total y completamente senil. Tenía que traer a los curanderos de San Mangou. Un viejo que afirmaba ser un mago que vivió hace más de 1000 años no podía estar bien de la cabeza. Peor aún, y si era peligroso, estaba en una casa desconocida en medio de quién sabe dónde con un lunático potencialmente hostil. Su situación no era buena. Pero entonces volvió a mirar a los ojos del anciano y la semilla de la duda se plantó, y iba creciendo rápidamente. ¿Podría ser verdad? ¿Realmente alguien podía llegar a vivir tanto? Salazar Slytherin, a pesar de la reputación que le han dado, fue uno de los 4 fundadores de Hogwarts, la primera escuela mágica del mundo. Quizás, solo quizás, había descubierto el secreto de la inmortalidad. Claro que solo eran especulaciones hechas en su mente mientras el anciano esperaba pacientemente a que el pelinegro le diera una respuesta. Harry tomó su decisión y la respuesta que dio fue más bien inesperada. Gruñidó asterisco. Harry se puso más rojo que un tomate mientras que Salazar no aguantó más y se echó a reír por todo lo alto. La tensión cruda que se había construido hace unos minutos se esfumó de golpe por los gemidos que producía el estómago del niño, que no podía estar más avergonzado mientras miraba con furor al anciano, aunque no pudo evitar pensar en una cosa: al menos no es un estirado como suelen ser los sangre pura. Ahora que lo pienso, no se parece en nada a como la historia lo ha retratado. Eso sí es quien dice ser. Los libros que había leído sobre Salazar Slytherin describían a un hombre obsesionado con la casta de sangre y que odiaba a los muggles, por no decir una persona orgullosa y arrogante. Por el momento, no había visto ni rastro de semejante comportamiento en el anciano, pero tampoco podía fiarse. Salazar era la encarnación misma de la astucia. Sería mejor ir con pies de plomo. El viejo mago le dedica una sonrisa antes de dirigirse hacia la puerta. «Será mejor que vayamos a desayunar. Llevas dormido 3 días». Harry solo pudo sentir sin atreverse a decir nada y se arrastró fuera de la cama antes de darse cuenta de que, en vez de su ropa de siempre, llevaba un pijama verde con bordes de plata y calcetines blancos en los pies. Realmente le gustan los colores de su casa.
pensó antes de empezar a seguirle. Harry tuvo que admitir que estaba impresionado, incluso la mansión Potter palidecía en comparación con esta residencia, de arriba a abajo, paredes, muebles, cuadros, armaduras, todo daba una sensación de riqueza que casi ninguna mansión familiar podía igualar y, al mismo tiempo, parecía acogedor y sin ser despectivo con los posibles invitados, si es que los había alguna vez. Ambos llegaron al comedor y Harry se quedó mirando la larga mesa de madera negra con más de 20 sillas guardadas en ella. ¿De verdad necesitas una mesa tan grande para ti solo o es que vives con alguien?, pregunta el niño curioso. La cara de Salazar se tornó amarga de repente. No, solo estamos yo, los elfos domésticos y mis serpientes. Lo siento, dijo con cara culpable. Realmente se sintió mal después de ver la cara del anciano, desde luego podía identificarse con el sentimiento, la soledad. Notó una mano en su hombro y se gira para ver al ojigris con una sonrisa. Tranquilo, no lo sabías, además, ahora tú estás aquí. Salazar solo se daría cuenta después del impacto que tuvieron esas palabras en el niño de 7 años. Habían pasado meses, por no decir años desde que alguien había reconocido su presencia. El pelinegro notó entonces que el dolor que había estado sintiendo en su corazón hasta ahora, enmascarado por toda la situación surrealista en la que estaba, había disminuido considerablemente, y aunque no iba a decirlo de momento, se sentía increíblemente agradecido con el anciano por este simple acto de reconocimiento. Salazar se sentó en la cabeza de la mesa con Naruto a su lado donde varios platos ya habían sido servidos. Ambos comieron en silencio como un acuerdo tácito de hablar más tarde. Bueno, Salazar comió, Harry se atiborró con todo lo que caía bajo su mano, no podía evitarlo tampoco, hacía 3 días que no comía y antes de eso, tenía que preparar su propia comida que, si bien no era mala, no podía compararse con este manjar. Note mental, enseñarle modales en la mesa en cuanto pueda. A todo esto, ¿dónde estarán sus padres? Cuando terminaron, sus platos se desvanecieron de repente dejando una mesa limpia y pulcra y con ambos hombres dispuestos a hablar. El anciano decidió entonces tomar la iniciativa. Bueno, creo que te debo unas cuantas explicaciones. Harry lo miró con cara de palo. ¿Unas cuantas? Más bien una montaña de preguntas. Para empezar, como ni siquiera sabes que yo podría ser tu heredero, soy del linaje de los Potter y mis abuelos maternos eran muggles. El mago milenario no pudo evitar reírse entre dientes ante el comentario del niño. Es cierto, pero, normalmente una persona no podría afirmar simple y llanamente su parentesco sin una prueba de sangre en Gringotts, pero tú y yo compartimos una característica bastante distintiva que demuestra mi afirmación. Harry se quedó mirando expectante al anciano. Eres un parcel. Parcel, el lenguaje de las serpientes, una habilidad única que solo poseen unos ciertos magos privilegiados que les permiten hablar y comandar a las diferentes especies de serpientes tanto mágicas como simples sin importar las circunstancias. Harry se quedó mirando al anciano en estado de shock, que, como lo sabes, ni siquiera he intentado hablar con una serpiente en mi vida. Salazar le dio una sonrisa irónica. ¿Por qué me ha hablado en parcel? Que, en cuanto te despertaste, y ahora mismo también, hemos estado hablando en parcel desde el momento en el que te despertaste. Mientes, en ningún momento te he hablado con silbido o cosas similares, y si lo hubiera hecho me habría dado cuenta. Salazar no pudo evitar reírse. ¿De verdad? El pelinegro iba a contestar pero notó algo raro en la forma de hablar del anciano. ¿Lo notas ahora? Es sutil pero creo que puedes darte cuenta de que hay algo raro en cuanto hablo, dijo el anciano. Harry avanzaba lentamente desconcertado, para él sonaba como una persona normal hablando pero había algo en su interior, como un pequeño interruptor que se apagaba y encendía. Decir que estaba desconcertado era poco. Tranquilo. Es normal para un niño que no entiende el principio de esta habilidad. Podemos entender y hablar con las serpientes a través de nuestra magia, es como un botón de encendido y apagado, cuando hablas con serpientes simplemente activas inconscientemente este interruptor.
Harry se quedó en silencio mientras procesaba la información y al mismo tiempo lidiaba con sus propias emociones caóticas. Soy un parcel. ¿De verdad cabe la posibilidad de que seamos familia? El niño había vuelto a hablar con normalidad aunque él mismo no se diera cuenta. Salazar se acercó con el ceño ligeramente fruncido. El tono del niño a su lado no le gustaba, era demasiado similar al de una persona desesperada, y la última palabra que había pronunciado había sido dicha claramente con dolor, pero también añoranza. Tendría que preguntar después. Por el momento decidido directamente al asunto que los implicaba. ¿Estás dispuesto a escuchar mi historia? Cuando vio la afirmación de Harry empezó a hablar. Nací en Troya, Grecia, alrededor del siglo XIII AC. Después de soltar la bomba y volvió a mirar el pelinegro, tuvo que reprimir una carcajada al ver la boca del niño abierta de par en par. Esta era una conversación seria. ¿Lo llevas bien? Harry cerró la boca de golpe y se movió lentamente. Sí, Pepe, pero eso significa que tienes como 3200 años de edad, más o menos. Cuando cumplí mis 1500 años dejé de contar. Fue un buen cumpleaños ahora que lo recuerdo. Pudo clavar la cabeza de ese idiota de Electo en una pica, pero nos estamos saliendo del tema. Harry no sabía quién era Electo. Su conocimiento en historia, aunque bastante extenso para un niño de 7 años, era poco profundo. Decidió escuchar y reservar las preguntas para después. En aquel entonces los magos no teníamos tanto poder como hoy en día, la noción de las varitas aún no había aparecido y para poder usar la magia teníamos que hacer rituales largos y tediosos para obtener resultados regulares a lo sumo, y la mayoría de las veces, mediocres. Los nuestros en ese entonces se dedicaban a ser sacerdotes y sacerdotisas que adoraban y servían en los templos de los dioses. Era huérfano, nunca llegué a saber quiénes eran mis padres y vivían en el orfanato con otros niños. La vida era buena en mi profunda ignorancia, o al menos así fue hasta que descubrí que tenía una cierta habilidad anormal. Harry entendió la enseñanza, hablar con serpientes. Sí, las serpientes en la antigua Grecia eran el símbolo de la tierra y la inmortalidad, por no decir que se asociaban con varios dioses como Atenea o Hermes. Súmale el hecho de que era increíblemente inteligente y encima de todo un mago, y tenía todos los ingredientes para que me adoraran como a un elegido de los dioses. Harry hizo una mueca discreta. Esa situación le recordaba demasiado a Charlus, pero no dijo nada. Salazar vio su reacción pero decidió no decir nada tampoco. Fue a partir de ahí donde me volví un soberano idiota. Disfrutaba de los privilegios que me otorgaban, riqueza, mujeres, vino, y disfrutaba de todo ello incluso antes de cumplir los 13, fue entonces cuando suspiró. Pero no tenía suficiente, nunca tenía suficiente, incluso con todo lo que me daban yo anhelaba seguir con esa situación para siempre, por lo que me obsesioné con la idea más descabellada de mi vida, la inmortalidad. Harry tragó saliva. Pedí un tiempo libre y me fui a cazar a los monstruos que tenían una gran vitalidad, o criaturas mágicas como se los llama ahora. Casé a 3 para ser exactos: un dragón de Colquida, un unicornio y un fénix. Harry miró al anciano incrédulo. ¿Cómo? Sin varita y sin poder usar magia, eso debería ser imposible. Cierto, no tenía varita, pero sí tenía a mis serpientes. Harry miró confundido al ojigris hasta que una idea se le pasó por la cabeza. No me estarás diciendo que usaste a tus serpientes como varita, ¿verdad?, dijo medio en broma Salazar llamando, y fue todo lo que obtuvo como respuesta, aunque para el niño era bastante claro. Sí, lo había hecho. Después de cogerlos extraje su sangre de ellos. Antes de soltarlos, era arrogante pero no estúpido. Sabía perfectamente que de haberlos matado, habría sido maldito para siempre, aunque robarle su sangre tampoco fue mejor, no era tan grave. ¿Qué hiciste con la sangre? Beberla. Harry se quedó en shock de nuevo. A estas alturas ya debería haberse acostumbrado. Estuvo a punto de decir algo, pero Salazar se le adelantó. Lo mezclé todo con vino y me lo bebe de un trago en un claro al mediodía. Fue increíble, no me había sentido mejor en toda mi vida. Suspiro. Por desgracia, a partir de aquí que todo se fue al garete. Volví a Troya y pasé los próximos 10 años estudiando los rituales de la magia y viviendo de lujo, solo que había un problema,
tenía 12 años cuando bebí el brebaje, ya 12 me había quedado. Envejecía, pero a un ritmo muy lento. Te aseguro, Harry, no es agradable ser un adulto en el cuerpo de un niño, dijo con cara amarga mientras el pelinegro intentaba con todas sus fuerzas de no reírse. Y luego se nos vino encima la guerra de Troya, todos los griegos a nuestras puertas y todo porque ese imbécil de París no supo guardar la pale donde debí. Se cayó de golpe, dándose cuenta de lo que había dicho, delante de un niño de 7 años no menos. Harry le devolvió la mirada. Tranquilo, soy mucho más maduro de lo que parezco, aunque me falte experiencia, la verdad es que leo mucho, dijo con una cara amarga mientras recordaba su vida hasta ahora. A pesar de no saber de qué hablaba, Salazar reconoció el dolor en sus ojos verdes y lo miró con compasión. Pero no dijo nada, si quería contárselo escucharía, si no quería, esperaría. Harry recuperó sus sentidos al cabo de unos minutos. Lo siento, continúa por favor. Salazar cruzó sus brazos mientras se recostó sobre su silla. No hay mucho más que contar. Troya cayó, todo por culpa de un puto caballo de madera. Dios. Sigo sin creerme que cayéramos en esa tontería de trampa. En fin, los supervivientes de Troya viajamos todo el camino hasta Italia, donde fundamos un pueblo. El pueblo creció, se convirtió en una ciudad y luego en una república. Básicamente, fue así como nació Roma. El resto puedes encontrarlo en cualquier libro de historia Magel si es que no la conoces. Durante 5 siglos tuvimos una república antes de pasar a ser un imperio en el 52 AC. Me entretuve durante esos años, tuve que esperar casi 2 siglos antes de acabar la pubertad, dijo con fastidio mientras su invitado soltó una carcajada. Salazar le dio una sonrisa antes de continuar. Unos 3 siglos después participé de incógnito en una expedición junto con algunos otros magos, fuimos a Bretaña, o Gran Bretaña como es conocida hoy en día, para mantener el gobierno estable. Participé más que nada por aburrimiento y también porque nunca había estado en esa región. Para simplificar las cosas, Marco Aurelio, el gobernador del territorio, fue asesinado por Electou, se desencadenó una guerra civil, acabé matando al idiota y me queda en el país. Harry dijo en broma, ¿por aburrimiento? No, fue porque el imperio no iba a durar mucho más. Durante los 500 años que aguantó el imperio romano, gobernaron más de 120 emperadores, diferentes que casi siempre acababan asesinados, suicidándose o asesinados en forma de que pareciera un suicidio. Me harté y decidí instalarme en la región tranquilamente. Tuve 1 siglo y medio bien tranquilo hasta que me encontré con Godric. ¿Fue entonces cuando decidisteis construir la escuela? Preguntó emocionado e impaciente por saber. Salazar, a pesar de sus muchos talentos y su reputación, era recordado sobre todo como uno de los 4 fundadores de Hogwarts, la primera escuela de magia y hechicería del mundo. No inmediatamente, durante siglos estuve vagando solo sin mucho contacto social. La idea de dejar atrás a las personas que me importaban me aterraba, por lo que decidió permanecer solo, o al menos eso hice hasta que ese estúpido Gryffindor llegó a mi vida. A pesar de las duras palabras del patriarca Slytherin, tenía una sonrisa en su cara. No importaba lo que dijera o lo que hiciese, ese tonto volvió a por más, insistiendo en que le ayudara a construir su escuela de magia. Estuvimos jugando a este juego durante años hasta que me harté y acepté ayudar a fundar Hogwarts. Él trajo consigo a Rowena Ravenclaw y yo contacté a una conocida que resultó ser Helge Flepup. ¿Alguna vez les contaste sobre tu problema de crecimiento? Salazar soltó una carcajada. ¿Es así como lo vamos a llamar ahora? Ja ja ja. Harry se sonrojó avergonzado. Tranquilo, no te equivocas, al final no acabes siendo inmortal. Simplemente retrase lo inevitable. Y no, jamás se lo conté, a pesar de que volvió a conectarse con las personas, era un secreto que guardaba muy celosamente. La única persona, aparte de ti en este momento, que supo la verdad sobre mí fue mi esposa, dijo con una sonrisa, pero sus mostraban una profunda tristeza. Era bastante alta para ser mujer, de melena azabache larga hasta las quederes y los ojos verdes más bellos que he visto en mi vida. Miró entonces al niño. Tú tienes sus ojos, un rasgo genético que me alegra que haya perdurado, dijo con voz melancólica.
Belladona Dracomila, una mujer fuerte y decidida sin miedo a ensuciarle las manos, y la única mujer que he amado en toda mi vida. A pesar de mi condición, ella se quedó a mi lado sin importarle nada, o al menos lo hizo hasta que cometí el peor error de mi vida. Su cara se torció en una mueca de odio. Harry puso una mano sobre el brazo del anciano para reconfortarlo, aunque no lo demostró. Salazar agradeció enormemente el gesto. No me andaré por las ramas. En aquel entonces ya habíamos acabado de fundar la escuela, mi esposa estaba embarazada, todo era perfecto, y yo lo estropeé todo con mi infidelidad. ¿Estuviste, bueno, ya sabes, con otra mujer? Preguntó un poco incómodo el niño. El anciano ascendió. Sí, y 12 años después apareció en la escuela deseando aprender. Para Belladona no fue difícil reconocer a mi hijo bastardo, sobre todo cuando era un parcel a sí mismo y su familiar era una serpienta. ¿Familiar? Preguntó sin saber qué era eso. En otro momento, no solo me llevé la peor paliza de mi vida, sino que la perdí, a ella y nuestro hijo. Una lágrima se escapa de sus ojos. Mi mujer era una experta en rituales, y quiso hacerme daño de la peor manera posible, quitándome la posibilidad de estar con mi hijo. El ritual impediría que pudiese verle, oírle o incluso notar su presencia. Al final la cosa se complicó. No sé lo que hizo mal, pero al final del ritual ni siquiera ella podía encontrar. Para nosotros o cualquier mago, Dorco Slytherin había desaparecido. Después de un estudio minucioso descubrimos que el ritual estaba atado a la línea sanguínea de mi hijo bastardo. Mientras ésta siguiera existiendo, la línea sanguínea de Dorco jamás volvería a ser tocada por la magia o siquiera encontrada. Mi mujer salió disparada buscando a mi hijo ilegítimo para poner fin a su vida. No es que me encantara la idea, pero ¿qué podía decir yo? Al final resultado que se había esfumado sin dejar rastro. Nunca logramos encontrar. Mi esposa se fue en su búsqueda, mientras yo quería seguirla. Sabía que ella no quería ni siquiera mirarme a la cara, por lo que me quedé en la escuela. Mis responsabilidades me ataban de todos modos. El resto de la historia ya la conoces, me imagino. Harry ascendió. Godric Gryffindor y tuvisteis una pelea y al final acabaste saliendo de Hogwarts y nadie volvió a verte nunca. Así es, ¿entiendes ahora quién eres? ¿O quién yo supongo que eres? El pelinegro tragó duro. Soy el descendiente de tu hijo Dorco, exacto, lo que significa que la línea de mi hijo bastardo ha sido extinguida y creo que eres lo suficientemente listo para adivinar quién fue el último de sus descendientes. O si por desgracia sabía perfectamente quién era. Después de todo, el mago en cuestión no hizo nada para ocultar su ascendencia. Voldemort. Salazar estuvo ligeramente impresionado. Así sin más. ¿No te estremeces de miedo al pronunciar ese nombre cuando es un tabú en la sociedad actual? El niño lo mira con toda seriedad. Es solo un nombre, no tengo por qué tenerle miedo, o más bien, me niego a tenerle miedo, aunque admito que estaría aterrado si lo tuviera delante de mí. Otra vez. Harry miró fijamente a los ojos del anciano y vislumbró un sentimiento en ellos que le era desconocido, aunque se sentía agradable. Esa es una mentalidad muy madura, Harry, dijo con una sonrisa y con un ligero tono de respeto, pero se arrepintió de decir esas palabras en cuanto vio la mueca amarga que hizo su invitado. La vida me ha obligado a madurar a la fuerza. Salazar quedó desconcertado por las palabras del niño. En un principio, su vida había sido dura, la verdad sea dicha, pero eran otros tiempos. No podía imaginarse que podría haber experimentado el pelinegro para tener semejante tono de voz cuando se refería a su vida. Harry había sido paciente hasta ahora y había oído escuchar la historia de un anciano desconocido sin cuestionar sus motivos. Supuso que podía devolverle la misma cortesía. Ya sabes mi historia, ¿por qué no me cuentas la tuya ahora?, dijo con una sonrisa de abuelo. Harry dudó en un principio. Nunca le había contado a nadie su situación familiar, no por falta de ganas sino porque nadie se tomó su tiempo para escucharle. Ahora por primera vez en mucho tiempo tenía la oportunidad de confiar en alguien, pero no por ello era más fácil. Tentativamente, volvió a mirar al anciano, que le había hecho más caso en unas cuantas horas que su familia en los últimos 3 años. Respiró hondo y empezó a hablar. El callejón Diagon.
la avenida principal del Centro de Comercio Mágico de Gran Bretaña. Un lugar donde los magos podían acudir con total tranquilidad sin riesgo de que su existencia se viera descubierta. Existían varios puntos o métodos de acceso. Habían zonas reservadas para los magos que desearan aparecerse, un método por el cual con la ayuda de la magia, un mago podía teletransportarse a un lugar dado siempre y cuando conociera la zona. También estaba el Caldero Coreante, un pub diagonal bar de magos que era el punto de transición entre el callejón y el mundo muggles. Por último, existían múltiples chimeneas repartidas por todo el callejón conectadas a la red Flu, una red que conectaba diferentes chimeneas a los hogares o lugares de trabajo mágicos y que permitía a las personas moverse o comunicarse a través de ella. Fue por una de esas chimeneas que un pequeño niño salió disparado y cayó al suelo. Dicho niño tenía el pelo rubio y ojos azules, llevaba una túnica verde con bordes de plata con pantalones a juego y una camisa plateada debajo de la túnica entreabierta. Poco después, por la misma chimenea apareció Salazar, que soltó una risa discreta al ver al pequeño niño en el suelo. Voy a tener que enseñarte cómo usar la gripe para evitar futuros incidentes, dijo antes de tenderle la mano al pequeño, que la cogió sin dudar y con un pequeño sonrojo en las mejillas. Ambos se encaminaron por el camino sin decir nada más. Los transeúntes se apartaron a su paso, algunos por respeto, otros por el temor. No era nada sorprendente teniendo en cuenta que la vestimenta y los rasgos faciales del anciano denotaba su estado como noble, de ahí el respeto, pero el temor vino de su expresión facial, un profundo ceño fruncido con una mirada en los ojos que mostraba una gran furia y deseo homicida. Quizás hubiera bromeado con el niño cuando salió de la gripe roja, pero eso no había apaciguado su furia. Salazar estaba indignado. El cómo unos padres podían descuidar a su hijo de semejante manera estaba más allá de su comprensión. Incluso después de milenios de vida, jamás pudo llenar la vacío que formó la ausencia de sus padres. Era un dolor hueco que conocía muy bien y que no le deseaba a nadie excepto quizás a unos pocos. Él no supo nunca si fue abandonado o si sus padres murieron, y siempre quedó la esperanza de que lo hubieran amado. Harry no tuvo esa suerte. Lily y James Potter lo apartaron de sus vidas, reduciendo al pobre niño a una simple sombra en su propia casa, condenándolo a una vida diaria de dolor y soledad. Solo de pensar en ello la cabeza de Salazar se nublaba con pensamientos homicidas y varias ideas tortuosas que harían al más curtido de los veteranos de guerra Mirs en sus pantalones. La idea de que uno de ellos llevara su sangre solo lo llenaba aún más de repulsión. El anciano tuvo claro que James Potter no podía ser su descendiente, venía de una antigua línea de magos sangre pura. Sus descendientes hasta ahora habían sido Muggles o Squib en el mejor de los casos, por lo que tuvo que ser Lily Potter, de soltera Evans. En un principio, ponderó la idea de que Harry fuera adoptado o el hijo de otro matrimonio, pero esa idea se descartó de inmediato al saber que el niño compartía demasiados rasgos similares a los del patriarca Potter, eso y los ojos verdes del niño que heredó de su madre. La razón se debía a que Lily era una bruja, lo que lo sorprendente dado que el ritual perdurado hace más de 1000 años debía impedir que heredara el don de la magia hasta que Voldemort muriera. Solo pudo conjeturar que, el mago oscuro siendo el último descendiente de la línea bastarda y este siendo el único que quedó en vida, causante que la magia del ritual se debilitara lo suficiente como para que los descendientes de su hijo empezaran a recibir el don de la magia de nuevo, pero no lo suficiente para heredar sus dones, como la magia paquete o los dones de su esposa. Esa ventaja las recibió Harry al ser el descendiente varón por línea directa. Claro está, todo eso eran conjeturas. Habían registros de magos parcela que habían vivido incluso antes que él durante la época del Antiguo Egipto, o otros más recientes, de hace apenas 500 años en la India, pero aún así tenía un muy buen presentimiento. Si el caso se diera de que el niño a su lado no compartía su sangre, poco le importaba, Harry iba a quedarse con él. Por muy triste que sonara, no le esperaba nada excepto dolor en su antigua casa. Sería preferible que se quedara con él aunque no iba a forzarle.
Salazar miró a su derecha y no pudo evitar formar una sonrisa al ver al pequeño niño excitado y fascinado mirando por todos lados. Dado que técnicamente, si encontraban al niño con él podrían acusarle de secuestro, decidió usar un encantamiento glamour en el niño para cambiar el color de su pelo y sus ojos. Con todas esas ideas dando vueltas por su cabeza, presionado con fuerza pero también con ternura la mano del niño y aceleró el paso hacia su destino. Quizás por el momento podrían acusarle de secuestro pero al final del día, fuera como fuera, seguro que tendría la custodia de Harry. El pelinegro iba mirando por todo el callejón en éxtasis, hacía mucho tiempo que no había venido al callejón y no pudo evitar mirar encantado, en cada lugar y en cada rincón, eran puestos, tiendas o magos, todo aquello, a los ojos de un niño, incluso uno tan culto y maduro, era una experiencia fascinante. Siguió distrayéndose hasta que llegaron delante de un gran edificio muy similar a un templo romano enteramente hecho de mármol, el Banco de los Magos Gringotts. Ambos entraron en el banco y pudieron observar las largas filas de espera que se estaban formando en los numerosos mostradores, pero en la mayoría de los casos, fueron los empleados los que llamaban más la atención. Unos individuos de baja estatura, un poco más altos que el pequeño niño, con largas orejas, nariz aguileña y una cara que en la mayoría de los casos asustaría a cualquiera, los que estaban en los mostradores vestían unos trajes negros bien arreglados y pulcros, los guardias apostados en las paredes y la entrada, en cambio, iban vestidos con un juego de armadura completo que parecía muy pesado y armados con una alabarda en sus manos. Dichos seres no eran humanos, eran duendes, los propietarios del banco y guardianes de la riqueza del mundo mágico. Harry, que nunca había visto a uno de los suyos, se quedó mirando muy curioso a los trabajadores que parecían que tenían una mueca perpetua en la cara en cuanto tenían a algún cliente en el mostrador. Uno de los trabajadores desvió la mirada de su escritorio y miró al pelinegro a los ojos. El niño, un tanto intimidado, le dio una pequeña sonrisa y un saludo con la mano. Dicho duende hizo entonces una pequeña sonrisa agradable muy diferente de las muecas o sonrisas siniestras que se reservaba generalmente para sus clientes más insoportables o arrogantes. Es una pena casi todos los magos entraran en una de las dos categorías. El duende percibió entonces la presencia de Salazar al lado del pelinegro y la expresión del duende cambió de afable a sorprendida. Lo que sorprendió al niño fue que el duende salió del mostrador y se dirigió en su dirección a pesar de las protestas de los otros clientes que esperaban su turno. Pero dichas protestas murieron en cuanto sus primeras palabras fueron escuchadas. Milord, que vuestro oro siempre fluya, es una sorpresa verle a estas horas, generalmente viene durante la noche para evitar las calles concurridas, dijo el duende dando una reverencia al mago milenario. Salazar ascendió. Que tus bóvedas estén siempre llenas, Bloodfan, así es, pero ciertos hechos me han obligado a venir un poco más temprano de lo habitual. Me gustaría reunirme con el director Ragnok. Por supuesto, si no le importa seguir a los guardias ellos le guiarán el camino, dijo chasqueando los dedos. Poco después 4 guardias armados hasta los dientes se acercaron y se inclinaron ante el anciano. Gracias, Bloodfan, espero verte de nuevo. Que tus enemigos caigan ante ti. Lo mismo digo, dijo antes de volver al mostrador mientras Salazar seguía a los guardias arrastrando a un Harry muy extrañado y dudoso por la mano. No se le había escapado el hecho de que todos los clientes se habían quedado callados escuchando su intercambio. Si se hubieran quedado unos mitos más hubieran escuchado entonces la ulide de preguntas que se lanzaron al azar, y fueron totalmente ignoradas por los goblins sobre la identidad del viejo mago. Mientras Harry seguía al anciano no pudo evitar expresar su curiosidad. ¿Te has dado cuenta, verdad? Le preguntó Salazar con una sonrisa orgullosa. Sí, era un poco raro el cómo hablabas con el señor Bloodfan. El anciano rió entre dientes. Sí, verás, Harry, digamos que la conversación con Bloodfan estaba calculada. El niño se veía desconcertado. No lo entiendo. Verás, Harry,
Las palabras pueden contener más información de lo que parece en un principio, sobre todo por la forma y el tono en cómo las dices. Es una forma muy sutil de comunicarse con alguien sin que el resto de la gente sepa de qué estás hablando en realidad. Como un mensaje secreto, explico. ¿Y cuál era el mensaje? Me pregunto emocionado. Sí, Harry había pasado por mucho dolor emocional en su vida, pero seguía siendo un niño en el alma, y eso reconfortaba profundamente al viejo Slytherin. Salazar le contesta con una sonrisa sutil. Verás, en realidad había dos mensajes, uno para Bloodfang y el otro para la comunidad de magos. Por un lado, le informé a Bloodfang que encontré al fin un posible heredero. Tu presencia conmigo solo reafirmó mi mensaje. El pelinegro avanzaba comprendiendo. ¿Y para los otros magos? La sonrisa de Salazar se volvió entonces en una mueca taimada que asustó un poco al niño. El otro mensaje era para informar a la comunidad de Gran Bretaña sobre mi presencia. Harry no lo entendió, pero prefirió no preguntar más lejos. Aunque el niño no se diera cuenta, con una sola conversación, Salazar había causado un revuelto enorme en toda la sociedad mágica. Un duende nunca se inclinaba ante nadie excepto sus superiores duende, nunca. Ya eran reyes, ministros o el más noble de los magos, lo único que recibían de esos seres, como mucho, era un tratamiento neutro, y los magos en el banco habían presenciado por primera vez en sus vidas la excepción a la regla. Pero lo que realmente conmocionó a todos los testigos fue que no iba a reunirse con un duende cualquiera, iba a ver el director en persona. Durante años muchos magos, entre ellos, los diferentes ministros de la magia que habían gobernado, habían pedido una cita con el director del banco, y todos ellos recibieron una negativa. No importaba qué, ya fuera sobornos o amenazas, la respuesta era siempre la misma. Este mago desconocido, de origen noble al parecer, simplemente había pedido verlo, en el acto, sin cita previa, y los Goblin habían aceptado. El anciano había desencadenado una ola de alarmas, incógnitas y dudas en todas las escalas de poder del país. Mañana todo el mundo sabría lo que había sucedido y múltiples preguntas sin respuesta y conjeturas se formarían. Lo único que sabrían era que era un noble, de una casa antigua, probablemente, tenía un hijo, sobrino, nieto, no estaban seguros, y que era lo suficientemente poderoso como para que una raza orgullosa como los duendes se inclinara ante él, o rico, o influyente, o, no estaba claro. Fuera o no Harry su descendiente, iba a hacerlo su heredero de todas formas, y ya había comenzado el juego de poder para obtener el prestigio y la influencia que iba a necesitar en un futuro. No era como si se pudiera esperar menos de él. Después de todo, él era el gran Salazar Jaidres Slytherin. El símbolo de su casa era la serpiente y su rasgo más distintivo, la astucia.